Bomberos del Distrito. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos y amigas. Estamos ya iniciando diálogos, como les habíamos anunciado desde el día de ayer. Está en nuestros estudios el señor doctor Mauricio Rodas, alcalde de la capital. Le hemos visto desde la mañana trabajando ya con medios de comunicación. Esta semana inauguró el intercambiador de Carapungo. Entonces vamos a hablar de la ciudad, pero también le picaremos algo de la política, pues él es uno de los actores. El movimiento Suma está por decidir algunas cosas, pero veamos como una primera pregunta sería: bienvenido, señor alcalde, buenas tardes. ¿Qué información tiene del incendio en el centro histórico? ¿Están controladas? Hemos visto trabajar la mañana ya a los bomberos. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Francisco, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, a las 10 de la mañana se produjo un incendio en una edificación en el sector del Tejar. Ventajosamente, el incendio fue sofocado en muy pocos minutos por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. No hubo víctimas, por lo tanto, fue controlado de manera adecuada. Nuevamente, los bomberos quiteños demostrando su profesionalismo, su valor, su coraje y, por supuesto, su compromiso con la ciudad. Una cercanía también de algún destacamento de bomberos a la zona. Usted tiene, valga la oportunidad, tiene una sectorización. Por y supuesto. ese sector que tiene bodegas y negocios. Por supuesto, este sector es sensible por esa razón. Y existen varios puntos desde los cuales circulan los vehículos del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, y de esa manera pueden acudir de forma rápida cuando ocurren este tipo de flagelos. Señor alcalde, usted inició esta semana inaugurando el intercambiador de Carapungo, que además tiene que ver con la entrada a Carapungo, la entrada a la Simón Bolívar y también una ampliación de la Simón Bolívar. Le escuchaba decir que es el más grande de la ciudad. En la publicidad que nosotros mismos la hemos pasado hace unos meses decíamos eso, ¿no? Cuéntenos cómo es este. Sí, efectivamente, Francisco, el intercambiador de Carapungo que inauguramos el día lunes pasado es el más grande de la ciudad. Tiene 19 rampas, una superficie de aproximadamente 1 kilómetro. El intercambiador se extiende por todo 1 kilómetro y sin duda permite destrabar lo que durante años y años fue el principal cuello de botella de tráfico de la ciudad, que es la conexión entre la Panamericana y la Simón Bolívar. Por este lugar recorren al día 90.000 vehículos y todos recordamos lo que pasaba antes. Uno podía pasar hasta 1 hora en enormes colas de tráfico. Si no salía... Así es. Si no salía 6, 1 hora por lo menos para salir. Ahora el mismo trayecto uno lo puede hacer en 1, 2, 3 minutos. La verdad es que la transformación es inmensa y eso nos llena de satisfacción porque nos permite cumplir con el gran objetivo de nuestra política de movilidad, Francisco, que tiene que ver con hacer de Quito una ciudad que valora el tiempo de las personas. Queremos reducir los tiempos de traslado. Queremos evitar ese desperdicio de tiempo en el tráfico y devolverle el tiempo a los quiteños para que lo puedan disfrutar con sus familias, haciendo lo que más les gusta, porque de eso se trata, mejorar la calidad de vida de todos. Puedan estar más cerca. Así es. Y en efecto, este punto, el nuevo intercambiador de Carapungo, representa también el punto de partida de otra gran obra que estamos construyendo, que es la prolongación de la Simón Bolívar, desde Carapungo hasta Pomasqui, pasando por, obviamente, la parroquia Calderón, la parroquia Carcelén y la parroquia San Antonio de Pichincha. Esta prolongación de la Simón Bolívar tendrá aproximadamente 15 kilómetros de longitud. Para que tengamos una idea, por su importancia, será lo que en su momento fue la interoceánica. Porque cruza parroquias tremendamente pobladas, aproximadamente 300.000. Otras 2 vías, la que va a la mitad del mundo, ¿no es cierto? Efectivamente. Porque va a tener otro ingreso y un ingreso donde está, ¿qué diríamos?, más despejado, más amplio. ¿Sí? Así es, en la práctica se convertirá en un nuevo acceso a la ciudad. ¿Por qué?
porque para quienes vienen a Quito por la vía la Independencia, Calacalí Independencia, tenían actualmente como única opción la Manuel Córdoba Galarza para entrar a la ciudad. Mientras que ahora podrán conectarse con la prolongación Simón Bolívar. Llegar al terminal norte. Podrán ir a cualquier lugar de la ciudad rodeándola por la Simón Bolívar, llegar más rápido. Por la Simón Bolívar, claro, además se conecta con exacto, esa, porque desde el sector de la mitad del mundo, quienes ingresen a la ciudad podrán hacerlo por la misma Manuel Córdoba Galarza o tomar la prolongación de la Simón Bolívar, rodear la ciudad y llegar más rápido a su destino. Y eso, a su vez, va también a desfogar la Manuel Córdoba Galarza, que genera un terrible caos vehicular. Con lo cual, ¿usted ha hecho una circunvalación ya de Quito? Sí, estamos prácticamente ya cerrando el anillo, Francisco, lo cual es muy importante porque este anillo periférico permite una circulación más ágil de los vehículos. Es importante también señalar que esta prolongación de la Simón Bolívar, que servirá aproximadamente a 300,000 personas que viven en ese sector, se convertirá en uno de los grandes ejes de conectividad vial de la ciudad. Tiene 6 carriles y también un carril exclusivo para bicicletas adicional. Esta obra tiene aproximadamente en la actualidad un 46% de avance. Está previsto que la primera etapa concluya a finales del presente año y la totalidad de la obra durante el segundo semestre. Esto se puede complementar con ingresos a la ciudad. O sea, usted está concluyendo un círculo en la ciudad de Quito, pero para ingresar por etapas. Usted tendría un ingreso que es por el norte, otros que pueden venir de la occidental, ¿no es cierto? Y ahí llegamos al puente Guayasamín, que ha generado discusión, pero que usted ha logrado una conversación, un diálogo a través del Colegio de Arquitectos. Pero hay gente que le dice, oiga, pero usted viene a conversar ya cuando ha resuelto el tema, y sí se podía modificar, de hecho se ha modificado el proyecto. ¿Sí? Y explíquenos cómo se puede, sin generar, digamos, una discusión jurídica, cómo pudo modificar en virtud de este diálogo, alcalde. Siempre lo dijimos, Francisco, el modelo contractual de la nueva solución vial Guayasamín establece que el proyecto se ejecuta por etapas. Actualmente estamos ejecutando la primera etapa, que de hecho está a punto de concluir. Así es, nos referimos a la extensión de la calle Bosignol para conectarse con el túnel Guayasamín y en el futuro con el puente que se va a construir en ese sector. Esta primera etapa de la solución vial Guayasamín no generó ninguna polémica, no era... la discusión giró en torno a la cuarta y última etapa del proyecto. Que es el puente. Que tiene que ver con el intercambiador de la Plaza Argentina. ¿Sí? Por lo tanto, era perfectamente factible que mientras avanzábamos con la construcción de la primera etapa del proyecto, introduzcamos optimizaciones, mejoras en la cuarta y última etapa del proyecto. Eso es lo que hemos hecho. Lo del puente generaba dificultades con el barrio Bolaños. Entonces, ¿esa era la segunda etapa o la tercera? A ver, bueno, en efecto, la construcción de los dos puentes representa la segunda etapa del proyecto. Nos referimos a un puente de más de 500 metros de largo, que será el más grande de la ciudad, que estará de forma paralela al túnel Guayasamín, y un segundo puente de 120 metros de longitud. La tercera etapa del proyecto es el ensanchamiento de la vía interoceánica a 5 carriles en toda su extensión, y la cuarta y última etapa es justamente el intercambiador de la Plaza Argentina. Por lo tanto, solamente para aclarar el punto anterior, siempre lo dijimos, era perfectamente factible, y de hecho así ocurrió, introducir mejoras, optimizaciones derivadas del diálogo ciudadano que planteamos a través del Colegio de Arquitectos de Pichincha, y que creo que representó un verdadero ejemplo, Francisco, de cómo la autoridad municipal y los ciudadanos pueden sentarse en una mesa, entenderse, escucharse, tomar en cuenta la opinión ciudadana e incorporarla en los grandes proyectos de la ciudad. Esto nos permite avanzar hacia una ciudad más democrática. ¿Usted cree que ahora hay más tolerancia ya para ese? Siempre habrá gente que no esté de acuerdo, pero más tolerancia, se entiende el proyecto, no se generan otros cuellos de botella al salir del túnel. No, Francisco, yo creo que la gran mayoría de aportes, de criterios técnicos que se hicieron durante las mesas de trabajo, porque también hubo quienes participaron con un claro afán político, pero quienes lo hicieron bajo una perspectiva técnica, constructiva, yo diría que hemos recogido la gran mayoría de esos criterios y ahora constan en el proyecto, y sin duda se ha mejorado, lo cual es muy positivo, porque fue fruto... ¿Y los costos se mantienen? Los costos se mantienen y el plazo también se mantiene. Eso es muy importante, Francisco.
Y si me permite elaborar un Por poco favor, en sí. este proyecto, yo creo que es uno de los grandes proyectos para la ciudad. Porque no solamente va a permitir destrabar lo que hoy es un terrible cuello de sí. botella, el ingreso a la ciudad por el túnel Guayasamín, sino también va a permitir generar un nuevo corredor de transporte público metropolitano, el primero Ahí. que conectará la zona urbana con la ruralidad. Me refiero los valles de las parroquias rurales, del oriente, del distrito Cumbayá, metropolitano, Tababela, podrán Checa, ingresar por ahí. Pifo, Puembo, Tumbaco, Cumbayá, que ahora no tienen buenos mecanismos de transporte público para llegar a la zona urbana de Quito, contarán con este nuevo corredor de transporte que funcionará de la siguiente manera. Se establecerá una gran red de buses alimentadores en todas estas parroquias rurales que confluirán en una nueva estación de transferencia que construiremos en Cumbayá. Y desde ahí partirán unidades de transporte metropolitanas, ya sea articuladas o biarticuladas, que ingresarán a la ciudad por la nueva solución vial Guayasamín y llegarán a paradas subterráneas en la Plaza Argentina para que los pasajeros puedan conectarse con la Ecovía, cuya estación está muy cerca. Tiene una gran terminal en la Plaza Argentina. En el subsuelo para no afectar la plaza. Y luego estas unidades metropolitanas continuarán para conectarse con las estaciones del metro que estarán en el Parque La Carolina. ¿Qué ganamos con eso? Reducir enormemente los tiempos de traslado para los quiteños que viven en los valles orientales del distrito. Permítanme poner un ejemplo. Hoy en día, alguien que quiere subir desde el Quinche a la Marín, tiene que irse primero al extremo norte, a la estación de la Río Coca, para conectarse con la Ecovía y volver al sur y llegar a la Marín. Ese es un desperdicio de tiempo, es un viaje negativo. Mientras que ahora podrá ingresar a la ciudad por la nueva solución vial Guayasamín, ahí conectarse con la Ecovía y llegar mucho más rápido a la Marín. Ese ciudadano se habrá ahorrado fácil 40 minutos de ida y 40 minutos de vuelta. Nuevamente, el objetivo de devolverle el tiempo a los quiteños, Francisco. Otra ventaja de este proyecto es que estamos ampliando la Plaza Argentina. Hoy en día la Plaza Argentina prácticamente nadie la usa, porque es de muy difícil acceso. En la práctica es un redondel. Sí, claro. Así es. Nosotros vamos a ampliar el tamaño de lo que ahora sí será una plaza. Vamos a pasar de 3 a tener 14 accesos peatonales para la plaza, para privilegiar al peatón, para darle facilidades que disfrute la Plaza Argentina. Vamos a incrementar significativamente las zonas verdes, el número de árboles en la plaza, por supuesto, respetando también los que existen actualmente. Por lo tanto, creo que es una gran ventaja para la ciudad, una solución integral, no solamente en materia de movilidad, sino también en mejoramiento de espacios públicos. Otra cosa que se había discutido y que por lo general se dice, bueno, en las obras grandes, yo decía, siempre se habla de que cuesta más, de que se podría hacer de menos valor, todo eso. Este es con un financiamiento distinto, usted va a entregar eso a una administración de la misma compañía, ¿no es cierto? El costo usted podría compararlo con algo y decir, mire, el costo de construcción de un puente así cuesta tanto y estamos pagando eso en virtud del crédito dado, o no es crédito ¿no? Es una inversión. Es una inversión, que este es otro aspecto positivo del proyecto, Francisco. Fíjese usted, en momentos de dificultad económica para el país, como las que estamos viviendo, el haber logrado que una empresa extranjera confíe en la ciudad, invierta 131 millones de dólares en este proyecto, lo cual evidentemente contribuye a dinamizar la economía de la ciudad, a generar empleo para los quiteños, es sin duda algo muy positivo. Es otro aspecto tremendamente positivo de este proyecto. La fuente de repago de esta inversión será el pago del peaje, lo cual tiene sentido. Es decir, que sean los usuarios quienes paguen la obra en el tiempo y de hecho también benefician a los usuarios de transporte público que ahora sí podrán ingresar a la ciudad por ese sector. Porque recuerde que actualmente no circula transporte público por ahí. Solamente mientras que con esta nueva solución sí será posible. El costo. Los 130 millones a usted le han justificado, siente que ahí no hay más ganancia de la que se puede tener. Mire, Francisco, de una inversión. Yo creo que cuando uno quiere analizar la rentabilidad de un proyecto, lo que tiene que hacer es analizar cuál es la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno de este proyecto es del 13.8%, que es absolutamente moderada, tomando en cuenta los niveles de riesgo país que tenemos en el Ecuador, tomando en cuenta la situación económica que tenemos en el país y tomando en cuenta las particularidades del proyecto. 13.8%, cualquier experto financiero dirá que es una tasa interna de retorno absolutamente razonable y moderada.
Después viene esta otra solución que también es Eloy Alfaro y Granados hacia las 6 de diciembre y Granados. ¿Tiene previsto usted que ese flujo, este intercambiador también ahí se vuelva a topar con una pared o si hay un estudio frente a eso? No, por supuesto, Francisco. De hecho, este nuevo intercambiador que estamos construyendo complementará el efecto que se logró con el intercambiador del ciclista que se inauguró el año pasado, que está en la Granados y Simón Bolívar. El nuevo intercambiador de la Granados, Eloy Alfaro y Ruy Coca que estamos construyendo también representa un punto de acceso fundamental para la ciudad. Por ahí circulan aproximadamente 80.000 vehículos al día, que ahora lo podrán hacer de manera mucho más ágil, mucho más eficiente. Ese intercambiador se está construyendo cumpliendo el cronograma de obra. Tenemos previsto su culminación para finales de año. Y ya lo que es importante, Francisco, y no solamente para el intercambiador de la Granados y Eloy Alfaro, sino para todas las mega obras que estamos haciendo en la ciudad, porque permítame hacerle caer en cuenta de algo. Estamos de forma simultánea desarrollando múltiples mega obras en la ciudad sin que en ninguna de ellas hayamos interrumpido la circulación vehicular. Por supuesto, siempre hay afectaciones propias de la obra, lógicas, pero las hemos minimizado y de hecho no hemos tenido que interrumpir la circulación. No la interrumpimos en la construcción del intercambiador de Carapungo en ningún momento. Lo propio ha ocurrido en el intercambiador de la Granados y Eloy Alfaro, en la nueva solución vial Guayasamín, obviamente en la prolongación de la Simón Bolívar. No ha ocurrido en la construcción de las estaciones del metro que estamos llevando adelante. ¿Por qué, Francisco? Porque hemos realizado una planificación adecuada y planes de movilidad que han funcionado muy bien para en cada una de estas obras. O sea, que generan dificultades, pero no los trancones que uno podría esperar. Exacto. Y a través de estos planes de movilidad técnicamente desarrollados hemos ofrecido alternativas, desvíos, rutas alternas que han funcionado muy bien. En la misma obra del intercambiador de la Granados y Eloy Alfaro, uno puede ir y ver que no se genera congestión vehicular, a pesar de que estamos construyendo una gran obra en este sector. Tiene un carril, se demora más, sí. Bueno, un poco, pero no es la congestión que uno esperaría por el tamaño de la obra. Que a veces pasaba sin que esté haciéndose la obra. Bueno, justamente para eso estamos haciendo la obra. A veces pasaba mucho más tiempo de lo que ahora está pasándose. Este intercambiador, entonces, ¿usted tiene previsto inaugurarlo a finales? ¿Qué será? ¿Por fiestas de Quito? Vamos a ver, finales de año. A finales de año. Sí. ¿Qué otra mega obra, antes de pasar a lo del metro, está lista casi para este año, alcalde? Bueno, tenemos primero la repotenciación del sistema trolebús, Francisco, que como usted sabe... Los biarticulados están. Los biarticulados están llegando cada semana y vamos a completar los 80 en pocas semanas más. Están sirviendo ya a los quiteños de forma óptima, brindando mayor espacio, mayor comodidad y seguridad a los usuarios. Recuerde usted que eso se complementa con las nuevas estaciones del sistema trolebús que se construyeron precisamente para poder recibir a los biarticulados que tienen un tamaño más grande. Las nuevas estaciones también se están habilitando paulatinamente, ya prácticamente todas están listas, están funcionando. Por otro lado, hay otra gran obra en marcha que es la ampliación de la ecovía desde Quitumbe hasta Guamaní, en el sur de la ciudad. Esta es una obra fundamental, Francisco. Implica la extensión de la ecovía de casi 4 kilómetros adicionales, 5 nuevas estaciones y una nueva terminal en la zona del antiguo peaje de Guamaní, que permitirá servir a aproximadamente 180.000 quiteños. Con vía exclusiva también es eso. Con vía exclusiva, así es, para la ecovía, y a través de una red de alimentación complementada con la ampliación de la ecovía, podremos servir aproximadamente a 180.000 ciudadanos del extremo sur de la ciudad que no tenían buenas... Guamaní a Calderón, entonces. Con lo cual, exacto, podemos conectar de punta a punta la ciudad, de Guamaní hasta Calderón, con 25 centavos y a través del sistema de transporte público metropolitano de forma cómoda, ágil y segura. Alcalde, y esta ahora, para no salirnos del... Esto de las estaciones, que se hizo una en la Plaza del Teatro y fue criticada que hayan tenido que deshacerla a los pocos meses de que se la hizo, que fue con ayuda de la empresa privada. ¿Qué pasó ahí? Pero ahí, lamentablemente, como en muchas otras cosas, Francisco, circuló mucha desinformación. La parada de la Plaza del Teatro se la construyó en septiembre del 2014, hace 2 años. Y era una parada prototipo de lo que serían las nuevas estaciones del sistema trolebús. Esto va a ser las paradas. Exacto.
Esa parada fue donada, se construyó con recursos privados, no se utilizaron recursos municipales. Y repito, era un prototipo, porque luego de construir esa parada es que se hicieron todos los estudios técnicos para definir las características que debían tener los biarticulados. Es decir, cuál era la altura de los biarticulados, su longitud, sus características técnicas y las puertas. Exacto, cuántas puertas y tal. Y las nuevas estaciones tenían que adaptarse a aquello. Y las nuevas estaciones precisamente se construyeron bajo esos parámetros que no tenían la parada prototipo que se había hecho hace 2 años. Sin embargo, lo que se hizo fue desmontarla y se está reutilizando más del 60% de los materiales de esa parada en la nueva que se va a hacer, que ya cumple los parámetros técnicos de las demás. Por lo tanto, no es que ha habido un desperdicio. Y de hecho, también se la debía desmontar en razón de que se están realizando obras de alcantarillado en esa calle. Por lo tanto, de cualquier manera había que desmontarla. Pero lo que hemos hecho es aprovechar más del 60% de los materiales en la construcción de la nueva. Alcalde, estos biarticulados ya no son eléctricos. No, son a diésel. Son a diésel. Por una razón, Francisco. Eléctricos que hayan sido lo suficientemente probados. No podíamos traer tecnología que no haya sido suficientemente probada a la ciudad. Así es. Pero son mucho menos contaminantes que las unidades que tenemos en la ciudad. Así es. Tienen mecanismos y también tecnología Euro 3 y diferentes elementos que hacen que contaminen muchísimo menos que las unidades de transporte que tenemos en Quito actualmente. Entonces, tenemos el sistema vial y el sistema de distribución de tráfico está generando un plan por supuesto, estratégico. Todo esto obedece a una visión integral de movilidad, Francisco, que tiene 4 grandes ejes. Por un lado, el ir priorizando una cultura de respeto al peatón. Por ejemplo, con la nueva Plaza Argentina, los accesos al peatón que va a tener. Hemos peatonizado calles en el centro histórico, la Manabí y la Flores. Hemos creado macropasos peatonales en sectores tan importantes como la Chiris y Portugal, en la 12 de octubre en el sector de la Universidad Católica. Es decir, ir generando infraestructura y una cultura de respeto al peatón. Segundo, la promoción del sistema de bicicleta pública, pero bien planificado. No como ocurría antes, que se construían ciclovías que caotizaban el tráfico y generaban animadversión a los ciclistas. A los ciclistas, claro. Eso ya no existe, porque lo hemos hecho bien, de manera planificada y técnica. Pero sí existen ciclovías, pero usted ha visto que ya no existe animadversión. Claro, ya no hay la protesta de que ya no es posible hacerlo bien, Francisco. Y está previsto también la ampliación de la red de ciclovías con 20 nuevos kilómetros hacia el sur de la ciudad, así como también la automatización del sistema de bicicleta pública, cuyo proceso ya está en marcha, el proceso de licitación. Otra cosa importante, Francisco, por favor. Quito es la primera ciudad de América Latina en tener bicicletas eléctricas. Esta es una gran innovación tremendamente oportuna para una ciudad con pendientes tan pronunciadas como la nuestra. Y eso permite promover también el uso de la bicicleta con las nuevas tecnologías. Hay sí los que no hacemos ejercicio y podríamos usar, porque ya podemos alguna cuesta tener una ayuda. Así es. Si no es difícil. ¿No Esa es la idea. Alcalde, ¿cuántas bicicletas va a tener entonces la ciudad de Quito? Ahorita tenemos más de 1000 entre eléctricas y convencionales y por supuesto... Las eléctricas ya están funcionando. Claro, están funcionando desde varios meses atrás. Y están funcionando muy bien, ha sido un éxito porque han sido muy bien acogidas por la ciudadanía. Y repito, Quito se ubica a la vanguardia a nivel internacional en este tipo de cosas. París en este momento está debatiendo introducir bicicletas eléctricas. Quito ya las tiene operativas. Y yo creo que eso es lo que nos debe llenar de satisfacción, Francisco. Pero siguiendo nuestra visión de movilidad. Hablé del peatón, hablé de la bicicleta pública. La otra gran arista es el transporte público, que para nosotros es la gran prioridad porque moviliza a más del 70% de los quiteños. Es ahí donde se están dedicando la mayor parte. La mayoría. Así es. Y es ahí donde estamos destinando la mayor parte del presupuesto municipal. Más del 70% del presupuesto del municipio de Quito se destina a transporte público con obras icónicas, como el metro de Quito que está avanzando, como la repotenciación del trolebús que hablamos hace un momento con las nuevas estaciones y los biarticulados, la ampliación de la ecovía hacia el sur y también el sistema Quito Cables, cuyas primeras 2 líneas, la noroccidental y la sur, están ya próximas a iniciar su proceso de licitación. Ya tienen los estudios listos. Tenemos los estudios, estamos en el proceso de socialización del proyecto. Y en esta socialización ha tenido dificultades. Hay gente que le está diciendo, oiga, no es
la mejor solución, va a pasar por encima de mi casa. ¿Cómo va a resolver eso? ¿Hay la posibilidad de mantener un diálogo más abierto? Lo tenemos, sigue en marcha. Mire, Francisco, siempre cuando uno impulsa grandes proyectos va a haber polémica. Sí. Eso es inevitable y es bueno que sea así, porque eso contribuye a la democracia. Sí. En este caso, hay un pequeño grupo de familias de la urbanización El Condado que se opone al proyecto porque no quiere que las cabinas del teleférico pasen por encima de sus residencias. Yo respeto su opinión. Sin embargo, yo no creo que eso vaya a afectarles de ninguna manera. Se han dicho muchas cosas que no son ciertas. Se han dicho, por ejemplo, que las cabinas van a pasar a muy poca altura de dichas casas. Eso es falso. Las cabinas van a pasar de entre 12 a 18 metros por encima de la línea de fábrica de las residencias de la urbanización El Condado. Se ha dicho que las cabinas hacen ruido cuando circulan. Eso no es cierto. Son absolutamente silenciosas. Se ha dicho que desde las cabinas se podría arrojar objetos hacia abajo. Eso es falso. Las cabinas son totalmente selladas. Se ha dicho que se podría violar la privacidad, lo cual tampoco es cierto, porque la línea de vista en las cabinas es horizontal. Estas no son cabinas turísticas, son de transporte público, cuya línea de vista es horizontal y además van a gran velocidad, van a 6 metros por segundo. Sería imposible mirar perpendicularmente hacia abajo y violar la privacidad de nadie, Francisco. De hecho, existen ciudades como Medellín, como La Paz, en donde proyectos similares han sido tremendamente exitosos. En el Alto. Y yo quiero replicar este tipo de experiencias en los barrios históricamente más abandonados de la ciudad, Francisco. Este es un proyecto con un alto componente social. La idea es brindar un sistema de transporte público de primer nivel a La Roldosa, a La Pizulí, a Caminos de la Libertad, a Colinas del Norte, a estos sectores que históricamente han estado rezagados. Y que tienen dificultades de movilidad. Así es. Mire, hay vecinos en esos barrios que tardan hasta 1 hora y media en llegar a la Ofelia y lo tienen que hacer en el balde de una camioneta. Yo me pregunto si eso es digno. Pagando $1. Así es. Yo me pregunto si eso es digno y la respuesta es no. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Ese mismo trayecto lo podrán hacer en una cabina cómoda y segura del sistema Quito Cable en apenas 12 minutos. Francisco, eso cambia la vida de las personas para bien. Por lo tanto, yo entiendo la inquietud de estas familias de la urbanización del Condado, pero también les pido que pensemos en la ciudad, que seamos un poquito más generosos. Y las garantías de estas, usted dice que sí les da resguardo también. Por supuesto. Que no les... Le voy a pedir, vamos a hacer un corte de inmediato. Seguimos hablando y conversando con el señor alcalde de Quito, el señor doctor Mauricio Rodas. Para continuar, después del transporte hay otras actividades que también ha realizado la municipalidad. Enseguida volvemos. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Son las 12 horas con 35 minutos. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya con el señor doctor Mauricio Rodas. Bueno, usted quería terminar el tema de los quitocables y esta parte social que es importante, que a veces no la valoramos mucho desde un edificio, desde otra casa, a los que están viviendo en la ladera, ¿no? Mira, Francisco, yo creo que basta mirar el ejemplo de Medellín. En Medellín se construyó un sistema de teleféricos muy similar para los barrios más pobres de esa ciudad. Y eso los transformó positivamente. No solamente brindó un sistema de transporte público de calidad, sino también
una mejora integral en la infraestructura de dichos barrios e incluso mejoró las condiciones de seguridad. ¿Por qué? Porque en la medida en la que se generan estos nuevos espacios en torno a sistemas de transporte de calidad y además se mejora la infraestructura de los barrios, eso propicia una apropiación del ciudadano de esos espacios públicos y eso automáticamente reduce los niveles de delincuencia, porque donde hay convivencia ciudadana es más difícil que hayan delitos. En ese sentido, nosotros queremos replicar estas experiencias positivas, porque no solamente, como dije, brindaremos un transporte de calidad más ágil, más rápido, más eficiente, mucho más económico que el que hoy día tienen que costear los vecinos de los barrios del noroccidente de la ciudad, sino además estamos hablando de un sistema de transporte público ambientalmente amigable, que no contamina nada. Segundo, este es un sistema de transporte que genera también desarrollo económico, mayor actividad comercial en torno a las nuevas estaciones que se van a construir en la línea. Hay un sinnúmero de beneficios, pero sobre todo, de lo que se trata es de pensar en todos los quiteños, de trabajar y realizar una inversión importante en aquellos barrios que jamás la recibieron, en barrios que históricamente estuvieron rezagados, Francisco, y que se merecen calidad de vida. ¿Están legalizados ya esos barrios? La mayoría, hay algunos sectores que todavía no. Pero es una parte del ya proceso, claro. Exactamente. Un poco organizar la ciudad. La justicia, Francisco, y por eso es que yo hago un llamado a los residentes de la urbanización del Condado que han mostrado su preocupación. Yo respeto su opinión, pero como dije hace un momento, creo que es hora de pensar en todos, pensar en la ciudad, en la necesidad de avanzar hacia una ciudad más justa, más equitativa, y también seamos generosos en el sentido de entender que todos merecimos servicios públicos de calidad y que el interés individual no puede estar por encima del interés público, del interés colectivo, del interés de la mayoría y sobre todo tratándose de barrios tan necesitados. Bien, entonces, visto vamos a tener una mejora, diríamos, el próximo año. Ya se puede sentir la circulación mejor. ¿En qué tiempo terminarían los quitocables? ¿Tiene una idea usted de qué? La línea noroccidental, que va de la Ofelia hasta el Roldós y la Pizulí en aproximadamente 14 o 16 meses. La línea sur, que va de la Argelia a Solanda y el mercado mayorista, aproximadamente 12 meses de construcción. Eso es lo que se prevé. Entonces se podrá llegar a este mercado inaugurado recién en la Michelena, ¿no? Bueno, podrá llegarse muy cerca de ahí. Así es, hemos inaugurado, esa es una experiencia. ¿Cómo logró ponerlos en el mercado y sacarlos de la calle? A ver, fue un proceso de diálogo intenso, Francisco. Leía hace algunos días en El Comercio una nota que señalaba que 6 administraciones municipales intentaron reubicar a los comerciantes de la Michelena, no lo lograron. Nosotros lo conseguimos gracias a un diálogo franco, abierto con los comerciantes de la Michelena, entendiendo sus inquietudes, trabajando en conjunto con ellos en el diseño de lo que sería esta nueva plaza comercial que hemos inaugurado, rescatando un proyecto que estaba realmente abandonado, que los comerciantes no aceptaban, lo transformamos, lo hicimos mucho más bonito, más amigable, mucho más agradable, mucho más atractivo, no solo para los comerciantes, sino también para el público en general. Y en base a aquello logramos acuerdos para reubicar a todos los comerciantes que durante cerca de 20 años estuvieron en la vereda de la Michelena para que se reubiquen a esta nueva plaza comercial que inauguramos hace poco más de 2 semanas. Algo importante, Francisco, estamos hablando de comerciantes que durante cerca de 20 años estuvieron bajo el sol, bajo la lluvia, en condiciones inadecuadas. Eso además también afectó la seguridad del barrio, según se nos señalaba por parte de los vecinos. Este ha sido un proceso muy positivo porque por un lado los hemos reubicado, hoy la Michelena luce completamente ordenada y dentro de muy pocos días iniciaremos obras de reemplazo de las tuberías del sistema de alcantarillado para luego construir un bulevar en la Michelena que será un bulevar amplio, muy bonito, que invita al paseo de las familias y que potencializará entonces los comercios de la zona, ¿no? Exactamente. Porque esa calle más la J que se dice en Solanda son las calles comerciales del sur de la ciudad. Así es. ¿No? Y por otro lado, en la nueva plaza comercial se está desarrollando la actividad de los comerciantes de manera óptima, de manera adecuada, un espacio muy bonito, muy atractivo. En los otros mercados que están en el centro histórico, ¿hay dificultades de seguridad? ¿Le han informado a usted? Se habla incluso de un grupo de gente que estaría casi
controlando uno o dos mercados. ¿Tiene información de eso? A ver, Francisco, nosotros estamos conscientes de que una de las principales inquietudes de los mercados de Quito es la seguridad. Justamente por eso, desde el año anterior emprendimos un proyecto para instalar cámaras de videovigilancia en los mercados conectadas al sistema del ECU 911. Precisamente hace un par de semanas estuve en el mercado América, en un acto mediante el cual entregábamos estos sistemas de cámaras de videovigilancia en 11 mercados. Estamos ya instalándolos en 10 mercados más, con lo cual llegaríamos a 21, y la idea es llegar a los 54 mercados que tiene la ciudad. Estas cámaras no solamente brindan vigilancia al interior, sino también al exterior y a los alrededores del mercado. Es un viejo anhelo de los mercados de Quito que está siendo cumplido. Estamos mejorando la infraestructura también de los mercados, mejorando pisos, techos, patios de comida. Realmente ha sido un trabajo muy intenso, porque queremos devolver a los mercados este sabor tradicional tan importante que tienen, ese sabor de quiteñidad, esa maravillosa variedad de productos que ofrecen. Naturales y queremos convertirlos incluso en atractivos turísticos, Francisco. Tenemos un ejemplo muy exitoso que es el Mercado San Francisco. Transformamos por completo, quedó muy hermoso, y hoy en día los hoteles que están en el centro histórico con frecuencia llevan a los turistas al Mercado San Francisco para comprar productos locales y luego cocinar platos típicos quiteños. Al mercado central es casi obligado estas famosas corvinas, ¿no? Las corvinas son deliciosas, claro que sí. y es parte de una ruta, de una ruta gastronómica. Hablando de mercados también, Francisco, el año pasado, a finales del 2015, inauguramos la nueva plaza comercial en el Comité del Pueblo con un proceso similar al que logramos en la Michelena. Dialogamos con los comerciantes que durante cerca de 30 años estuvieron en la calle Garcés de manera desordenada, caótica. En lodazal. Así es. Logramos llegar a un acuerdo con ellos, lo reubicamos a la nueva plaza comercial en el Comité del Pueblo. Ahora la Garcés luce completamente ordenada y los comerciantes realizan su actividad en un espacio moderno con infraestructura de primer nivel. No quisiera dejar que concluya sin dos cosas. A ver, primero, su relación con el Consejo. Se le acaba de ir la vicealcaldesa, ya tiene un vicealcalde al que ofrecen meterle preso ya con una sentencia, pero el tema de la vicealcaldía, y fue provocada justo por el tema Guayasamín, no hizo falta quizá un diálogo mayor de su parte o de la vicealcalde también, ¿no? Una cosa de Francisco, los dos. yo con la concejala Chacón siempre mantuve un diálogo permanente, franco, abierto. Ella a mí nunca me comentó ninguna inquietud respecto a la solución vial Guayasamín. De hecho, nos acompañó en la colocación de la primera piedra de la obra. A mí me llamó la atención luego escuchar su postura, porque jamás me la comunicó. Por supuesto, si me lo hubiera dicho, yo encantado hubiera escuchado o tomado en cuenta sus opiniones, pero eso nunca ocurrió. Aclararle las cosas, las dudas que tenía. Pero, Francisco, yo respeto la opinión de todas las personas, respeto las decisiones que toma, y en ese sentido, por supuesto, también respeto la decisión que tomó la concejala Chacón. Hemos elegido a Eduardo del Pozo como nuevo vicealcalde. Estamos muy contentos con aquello. Eduardo es una persona en quien yo confío. Es una persona con la cual tenemos muchas coincidencias de visión respecto a la ciudad. De inmediato empezamos a trabajar juntos en proyectos muy importantes para los quiteños, y yo creo que sin duda es una buena noticia. ¿No le generó más dificultades al interior de su propio movimiento? Tenía dos candidatos ahí, de la alianza Suma Vive, y termina Eduardo del Pozo. ¿Qué es? ¿El movimiento está bien? ¿Nos acercamos más a Creo? ¿Puede ser una cosa así? No tuvo nada que ver uno con lo otro. Francisco, esta fue una decisión de ciudad. No tuvo nada que ver con aspectos políticos partidistas. Fue un hombre que generó consenso en el bloque. Yo creo que es bueno que hayan personas que aspiren a la vicealcaldía. Sin duda es un cargo muy importante y tremendamente honroso también. En ese sentido es legítimo que hayan habido concejales que tengan deseos de ocupar esta función tan importante. Sin embargo, luego de diálogos abiertos, constructivos, llegamos a un consenso. Y yo creo que eso fue positivo, saludable, y fortaleció nuestro bloque en el Consejo. ¿Daniela sigue en el bloque? ¿Ha conversado usted después de este No hecho? He tenido la oportunidad de conversar, tengo entendido que está fuera del país, pero por supuesto las puertas siempre están abiertas para dialogar, Francisco. Yo soy una persona... Cuando usted dice las puertas están abiertas, dice si quiere que venga. No, yo lo que le digo ¿Alguna vez le ha invitado a conversar? A decir, a ver,
Daniela, por supuesto, nos eligieron juntos, ¿qué pasó? Francisco, incluso cuando ella ya planteó sus puntos de vista respecto a la solución vial Guayasamín, cambiando de actitud, porque al principio apoyó el proyecto, luego... Claro, si estaba en la primera piedra. Yo, por supuesto, dudas. la invité a conversar, porque me interesaba escuchar sus puntos de vista, y lo hice con mucha atención, Francisco. Esa es mi actitud permanente, y lo seguiré haciendo, no solo con Daniela, con todos los concejales. Porque aquí de lo que se trata no es del bloque tal o del bloque cual. Aquí todos somos funcionarios electos para servir a los quiteños. Y en el Consejo debemos despojarnos de las camisetas partidistas y pensar primero en la ciudad. Esa es la invitación que yo permanentemente hago a los concejales y espero que sea atendida. ¿Y le hacen caso los de Alianza País, que son la otra mitad? Pues no. Bueno, algunas veces sí, otras veces no, Francisco. Juega también su rol político, sí, por supuesto, es el juego de la democracia. En fiscalización, en todo eso. Sí, nosotros estamos abiertos a aquello, pero y respetamos esa función, por supuesto. Pero insisto, creo que al momento de votar en el Consejo Metropolitano se tiene que pensar primero en los quiteños antes que en determinado partido político. Esa es la invitación que yo siempre les he hecho. Pero usted entonces no va a ser candidato, como nos dijo el señor doctor Guillermo Celi, el presidente encargado de Suma, ¿no? No seré candidato, ¿no? Francisco. Yo siempre he sido claro y congruente respecto a aquello. Cuando fui candidato a la alcaldía de Quito y se me preguntó al respecto, yo siempre señalé que yo, quería cruzar el parque que yo nomás. terminaría mi mandato sin pensar en otra cosa, Francisco. Repito, siempre esa ha sido mi línea. Yo nunca pensó en dejar. Honro mi palabra y lo estoy demostrando. No voy a decir palabra de gallero porque está prohibido en Quito, pero entonces usted es el alcalde, no va a pasar nada. Pero va a tener que respaldar su movimiento. ¿Va a votar usted que en la directiva esta nacional, en la Junta Nacional que tienen, porque se unan a la unidad con quien ya conversó usted, o con Creo, o con incluso la posibilidad de conversar el señor general Moncayo y este acuerdo nacional por el cambio? ¿Qué está pensando usted que su movimiento debe hacer? Bueno, en primer lugar, Francisco, yo quiero decirle que tal como señalé hace un momento, yo estoy plenamente concentrado, enfocado en la alcaldía, y es por ello que estos procesos de carácter político del movimiento Suma los está llevando precisamente Guillermo Celi como vicepresidente nacional de nuestro movimiento. El movimiento ha sido muy claro en señalar que, si bien nosotros, por supuesto, seguimos promoviendo los principios que inspiraron la creación de la unidad, me refiero al fortalecimiento de la democracia, el respeto de las libertades, los derechos humanos, la promoción de un modelo económico que genere bienestar, prosperidad para todos los ciudadanos. Si bien nosotros, por supuesto, continuamos impulsando esos principios en el plano conceptual, en lo electoral consideramos que es necesario apuntalar una candidatura única para evitar la dispersión en el escenario electoral. Nos parece que eso es lo más sensato y lo más responsable. No contribuir al fraccionamiento, sino más bien apuntalar candidaturas únicas que eviten precisamente esta dispersión. Y en ese sentido, la Directiva Nacional del Movimiento... ¿Puede ser una propuesta? Por supuesto. En ese sentido, entablar diálogos con amplios sectores ciudadanos, políticos, en aras de lograr ese objetivo. Esos diálogos continúan. En el momento oportuno, la Directiva Nacional se reunirá para analizar los resultados de dichos diálogos y en función de aquello asumir una postura para la próxima contienda electoral. Pero como le comento, le estoy hablando sobre eso como militante de Suma porque yo realmente estoy plenamente enfocado en la alcaldía y quien viene conduciendo este proceso político y lo está haciendo además muy bien es Guillermo Celi. No es como alguien decía, no, lo que sí pasa es que le tiene temor al vecino. De ninguna manera. Yo lo que tengo es respeto a los electores que votaron por mí como alcalde y debo estar plenamente concentrado en servirlos como lo estoy haciendo. ¿Qué piensa de esta orden esta sentencia a prisión de 15 días del vicealcalde? Francisco, tan pronto me enteré al respecto, me comuniqué con Eduardo del Pozo, le manifesté mi solidaridad frente a estos momentos de dificultad que está atravesando. Él ha señalado que va a apelar la sentencia, por lo tanto este proceso continúa y estaremos pendientes de su desenlace. De qué pueda pasar. ¿Usted tiene una visión política, un compromiso con Quito y
Gonzalo Rosero ha hecho 2 programas en virtud de los temas de los temblores, y este ya no es un temblor político, sino temblores. Usted ha estado, le hemos visto siempre cuando han pasado estos. El plan para atender el tema de sismos está en vigencia. ¿Cómo lo están tratando? ¿Se está aplicando el Código de la Construcción y la ordenanza esa que se trabajó hasta el 2013, me parece, y que está en vigencia y que modificaba incluso el trabajo de la infraestructura para que ofrezcan vivienda, cómo se ha de construir? ¿Cómo está ese tema, Sandra? Francisco, es importante que todos tengamos conciencia respecto a que nuestra ciudad está permanentemente expuesta a amenazas naturales. En ese sentido, nuestra administración puso en marcha el Plan Quito Listo, que contempla una serie de acciones. Primero, justamente la concientización, que sepamos que Quito está expuesto a sismos, a erupciones volcánicas, a inundaciones, a movimientos en masa, a deslizamientos de tierra, a incendios forestales. Segundo, acciones de capacitación en todos los barrios para saber exactamente qué hacer antes, durante y después de un fenómeno natural. Esto es fundamental, desarrollar una cultura de prevención, porque sabemos que estamos en una situación de permanente riesgo, pero frente a aquello tenemos que convivir con esa realidad desarrollando una cultura de prevención. Haciendo una vida normal. Así es. Con ese riesgo. Efectivamente. Y por otro lado, este plan también contempla una serie de acciones en respuesta a las emergencias que se puedan derivar de una amenaza natural. Parte importante también del Plan Quito Listo contempla precisamente inspecciones a las edificaciones de la ciudad para determinar si existe algún grado de riesgo a su estructura y, en caso de haberlo, adoptar las medidas de mitigación que correspondan. Estamos armando un gran esquema para este trabajo con los gremios profesionales de la ciudad relacionados con estos temas, con las universidades. Así es. ¿Los constructores están cumpliendo la norma? Mire, Francisco, en la actualidad tenemos una norma adecuada en la ciudad. La norma es buena. Las construcciones que se están haciendo actualmente cumplen con las normas de sismo resistencia. El problema son las edificaciones antiguas. Y que hicieron con normas anteriores también. Y más allá de eso, que le hicieron sin normas. Claro. Ese es el mayor problema. Aquellas son el 60%. Es muy difícil establecer ese número, Francisco, pero estamos hablando de muchas, evidentemente. Viviendas, edificaciones que... ¿Cómo apuntalar esas? Así que durante muchos años o décadas atrás, es un problema que viene hace mucho tiempo atrás, se construyeron sin ningún control. Y en ese sentido, hacia allá que estamos enfocando el mayor esfuerzo de inspección de estas edificaciones para determinar su grado de riesgo. Pero también requerimos del apoyo ciudadano, Francisco. Es fundamental si nosotros detectamos que nuestra vivienda tiene algún daño, alguna afectación derivada, por ejemplo, de estos sismos, que lo comunique de inmediato al 911, de tal manera que personal municipal puede acudir en ese instante para evaluar el grado de riesgo y adoptar las medidas que corresponden. Pueden sugerir qué hay que hacer. Por supuesto. ¿Qué significa también ayudarles económicamente? En algunos casos, cuando la familia propietaria del inmueble cumple determinados parámetros socioeconómicos, es posible activar el fondo de emergencia municipal para financiar las acciones que corresponden. Por lo menos guiarle cuáles han de ser la solución. En el centro histórico, que es la joya de la corona, usted le han informado que están permanentemente siguiendo estos edificios, que hay algunas edificaciones que no se han reparado, diríamos así, o que no han tenido el cuidado suficiente en los últimos años. ¿Esa inspección también se hace? Por supuesto, y se lo hace de manera permanente, Francisco, sobre todo en aquellas edificaciones de carácter patrimonial. El Instituto Metropolitano de Patrimonio permanentemente las está monitoreando. Puedo señalarle que luego del sismo del pasado domingo, algunas edificaciones que ya habían quedado un poco sentidas luego del sismo del 8 de agosto, se vieron afectadas en mayor medida. Por ejemplo, la iglesia del Carmen Alto presenta daños, algunas fisuras un poco más graves, pero nada estructural, nada que represente un riesgo a la estructura de estas edificaciones. Hemos recibido... ¿Se va a intervenir ahí? Se está ya interviniendo. Mire, Francisco, nosotros tenemos protocolos muy bien definidos ante situaciones de este tipo. Lo demostramos en el terremoto del 16 de abril. El municipio de Quito reaccionó de inmediato, en todo sentido, desde enviando bomberos a Manaví y Esmeraldas cuando sabíamos que la ciudad estaba bien, enviando maquinaria a expertos en diferentes áreas y, por supuesto, con el inmenso apoyo solidario de los quiteños, que fue fantástico, nuevamente demostrando el inmenso corazón que tiene el pueblo de Quito.
Lo propio ocurrió el pasado 8 de agosto y también el pasado domingo. El municipio reacciona de inmediato. Activamos el Comité de Operaciones de Emergencia para evaluar el estado de la ciudad, informar inmediatamente a la ciudadanía cuál es el estado de la ciudad, tomar las medidas que se requieren en ese instante, responder en ese instante a los llamados que reportan daños en edificaciones a través de personal de bomberos, de la Policía Metropolitana, de la Agencia Metropolitana de Tránsito en lo que tiene que ver con las vías de la ciudad. Es decir, tenemos protocolos muy bien definidos que se activan de manera inmediata ante este tipo de situaciones. También hemos trabajado mucho por mejorar la infraestructura de la ciudad en materia de seguridad. Un hito importante en esta materia fue precisamente la semana pasada cuando inauguramos 3 pasos elevados con tuberías de agua potable a una gran altura por encima de los cauces de los ríos San Pedro, Pita y Santa Clara, lo cual garantiza el abastecimiento de agua para los quiteños, aún en caso de una erupción extrema del Cotopaxi. Yo creo, Francisco, que esta sin duda es una de las obras más responsables de nuestra administración. Claro. Es un legado para el futuro. Que no se la va a sentir, digamos así, no es el edificio que se ve, pero que cuando se lo requiera, yo creo y esto le da tranquilidad a los quiteños de saber que en caso de una catástrofe natural no se afectará el abastecimiento de agua potable. Y ahí es importante también recordar esto, Francisco. La construcción de estos 3 pasos elevados, que junto con la construcción de estaciones de bombeo, que también ya están listas y que permitirán responder ante una emergencia en materia de servicio de agua potable, que todas estas obras representaron una inversión aproximada de 13 millones de dólares, no fue menor. Es importante señalar que en el año 2004 la Escuela Politécnica Nacional recomendó la construcción de estos pasos elevados y nadie puso atención, nadie adoptó dicha recomendación, no se hizo nada al respecto. Nosotros el año pasado iniciamos la construcción de estos pasos elevados, ya están listos, ya los inauguramos, brindando tranquilidad a los quiteños. Alcalde, las obras están viéndose. Entonces, esto de que el Metro de Quito nos iba a quitar todo el financiamiento y eso, que se veía en números, se veía que era cierto. ¿Cómo está funcionando sin plata, diríamos? Bueno, justamente... Y el gobierno nacional no es que le está dando todo el tiempo. ¿Cómo van esas relaciones y esto de funcionar sin plata? Bueno, Francisco, justamente nosotros siempre dijimos que en función de una planificación financiera adecuada, técnicamente desarrollada como la que elaboramos, era posible construir el metro y además desarrollar todas las demás obras. Y lo estamos demostrando, que sí se podía, si se lo planificaba bien, y así se lo hizo. La ciudad está en un profundo proceso de transformación donde uno ve, es posible apreciar grandes obras en construcción, Francisco, algunas ya inauguradas. Y no es que le han dicho, haz que se vea cemento, ¿no? No, para nada. Son obras que la ciudad necesitaba para transformarse, para modernizarse. Y esto sucede a la par que avanzamos con la construcción del Metro de Quito, la obra de infraestructura más grande en la historia de la ciudad. Tenemos 9 frentes de obra. Se está cumpliendo el cronograma de obra, cada vez es más y más visible, Francisco. Las enormes máquinas pantalladoras, por ejemplo, que están en varios puntos de la ciudad construyendo las estaciones bajo el método de muros pantalla. Las tuneladoras también ya se están enviando al país por barco. Llegarán a finales del mes de noviembre. Luego se las montará en el subsuelo, se las armará en el subsuelo para que a principios del 2017 inicien su trabajo de excavación y construcción de lo que será el túnel por el que circularán los trenes del Metro de Quito. Alcalde, se nos fue el tiempo, gracias por la información. Y una última pregunta, si hay que decidir entre Cintia, Guillermo o el general Moncayo o Lourdes Tibán, ¿tiene usted una idea de por dónde va a votar? Todos son ciudadanos respetables, o Lenín Moreno, todos son ciudadanos respetables que por supuesto están ejerciendo su legítimo derecho a participar en una contienda electoral. Nosotros como movimiento, como le dije anteriormente, adoptaremos una posición, por cierto, absolutamente responsable con el país y la vamos a comunicar de manera oportuna. ¿Van a tener candidatos asambleístas también, solos o en alianza también? Esto es parte de lo que se está decidiendo, así es. Gracias, alcalde. Gracias, estaremos haciéndole un seguimiento para ver cómo van cumpliendo las obras, ¿no? Y bueno, lo que hemos sacado ya de conclusión, primero el avance de las obras y segundo que seguimos teniendo alcalde, no candidato. Así es, absolutamente.
Muchas gracias. Gracias, Francisco. Este programa, gracias a nuestros radioescuchas, pero este programa estará ya a la disposición a las 3 de la tarde, a más tardar, para que ustedes lo puedan ver, revisar, y los que quieran incluso puntualizar algo al señor alcalde, lo revisen, vean si las direcciones eran correctas las que nos dio. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Francisco. Hasta el día de mañana.